Bueno, hermanos, estamos prácticamente llegando al final de esta carta, que no tiene muchos capítulos, pero sí tiene mucha profundidad y tenemos que reconocer algunos temas que son difíciles de entender, de interpretar. Llegamos el domingo pasado hasta el versículo 4, así que en la página 226, exhortaciones. Y vamos a leer del capítulo 5, versículos 5 al 9. Dice: asimismo, ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos, revístanse todos de humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte al debido tiempo. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistan al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Hasta el versículo 9. Como hemos estudiado a través de esta carta, Pedro una vez más toma y da instrucciones y exhortaciones de cómo deben comportarse los miembros de la Iglesia, los creyentes. En la primera parte, digamos, del capítulo 2, donde Pedro habla también sobre la sumisión. No sé si ustedes recuerdan lo que hemos hablado de cuál era el concepto de autoridad y de sumisión, que es un tema muy importante que desarrolla tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, sobre todo en la carta a los Efesios. ¿Ustedes recuerdan aproximadamente los conceptos que hemos dado cuando estudiamos la primera parte de esta carta? Pedro nos habla de 4 sujetos a los cuales debemos estar, personas o instituciones a las cuales debemos estar sujetos. Nos dice en el capítulo 2:13, sujetos a las instituciones, sujeto a los siervos, les habla, deben ser sujetos a sus amos. Habla en el capítulo 3:1, en el 3:7 y en el 3:8, habla de la sujeción de las mujeres a sus esposos, también el comportamiento de los maridos a sus esposas, y por último en el 3:8 habla de la sujeción a todos, a toda la congregación. En la carta a los Efesios, esto lo vimos cuando analizamos el capítulo 2. En la carta, voy a retroceder un poco para ponernos en el contexto de lo que Pedro también quiso decir. En el capítulo 5, Pablo comienza un nuevo párrafo en el versículo 21, donde dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. O como dice la Reina Valera, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y dijimos que la noción misma de sometimiento y de autoridad son conceptos que están muy resistidos en esta época. Se desconocen las autoridades, no solamente las autoridades que Dios ha puesto, sino las autoridades humanas en general. Es muy resistido y hay un profundo rechazo hacia el concepto de autoridad. Hay una raíz de anarquía en la sociedad en general. Ahora, debemos reconocer que los ejemplos sobre los cuales habló Pablo, un trasfondo del mundo greco-romano,
en donde la mujer era una cosa, los niños eran abandonados, los siervos eran nada más que instrumentos. Muchas veces no proyectamos ese contexto a nuestra actualidad. Y debemos reconocer que aún en nuestro entorno los niños son maltratados, los empleados son maltratados y las mujeres son maltratadas. ¿Sí? Es un tema y es una exhortación válida para este tiempo. Ahora, a la luz de las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles podemos afirmar por lo menos, decíamos, 3 grandes verdades. La dignidad de la mujer, la niñez y la servidumbre. Es algo que se resalta en todo el contexto del Nuevo Testamento. La igualdad ante Dios de todos los seres humanos, sin distinción de raza, rango, clase, cultura o edad, porque todos están hechos a su imagen. Y en tercer lugar, y esto es en la página 115, para si alguno me quiere seguir, la profunda unidad de todos los cristianos como miembros de la familia de Dios y del cuerpo de Cristo. Es solo cuando estas verdades están firmemente aclaradas y aceptadas que estamos listos para considerar la enseñanza, tanto del pasaje de Efesios como del pasaje de 1 Pedro. La sumisión que Pablo adjudica a esposas, hijos y siervos no es sinónimo de inferioridad. Pero debemos distinguir entre la persona y el rol. Entonces aquellos que tienen un rol determinado dentro de la sociedad, sean gobernantes, magistrados, esposos, padres o empleadores, tienen una cierta autoridad dada por Dios, que esperan que otros reconozcan. Todos tienen la misma dignidad en cuanto a seres semejantes a Dios, pero todos diferentes roles dados por Dios. Y en esto hay un concepto que debemos tener en cuenta cuando se habla del feminismo, del machismo y de todas estas cosas. Aceptamos la unidad de género, aceptamos la igualdad tanto de hombres como de mujeres, pero no es lo mismo los roles que tienen los hombres que tienen las mujeres, dados por Dios. En este aspecto, Pedro vuelve sobre estos temas que ya ha tratado en otros puntos de su carta. Así que vamos al capítulo 5, los versículos que hemos leído recientemente. Pedro dice, sométanse. Esta es la 2.26. Sométanse a sí mismos, jóvenes, sométanse a los ancianos. Pedro se dirige a los jóvenes y usa la expresión a sí mismo, o igualmente, como dice la Reina Valera, como un vocablo de transición entre lo que estaba diciendo y lo que va a decir ahora. Así como lo hizo antes, en el capítulo 3, versículos 1 y 7, en los 3 casos en que la usa, la expresión marca un cambio de enfoque de un grupo a otro grupo. En el capítulo 5, del 1 al 4, Pedro se dirigió a los líderes de la iglesia. Ustedes recuerdan que hablaba sobre los ancianos, sobre las responsabilidades, las características, etcétera, etcétera. Ahora se dirige a la congregación. Así como los pastores se sujetan al príncipe de los pastores, así también el rebaño se sujeta a sus pastores. La exhortación está dirigida a los jóvenes. Literalmente en el griego es a los más jóvenes, a los que pide sumisión a los ancianos. Por el contexto inmediato debe estar refiriéndose a los que ejercen el oficio de anciano y para los que fue la exhortación anterior. Es decir, no se está refiriendo a los ancianos en edad, sino a los ancianos que pueden ser obispos, pastores, etc. Está en el contexto del párrafo, puesto que comienza la oración con el adverbio a sí mismo,
que sirve de nexo con lo que antecede. Al exhortar a los jóvenes a estar sujetos a los ancianos, Pedro volvió a utilizar el término upotazó, cuyo significado es alinearse bajo rango o estar bajo el rango. Hola. Está claro que dicho, dado el contexto, está claro lo que hemos visto en los versículos 1 al 4. Anciano se refiere a los líderes, como les dije antes, espirituales, pastores y ancianos, no simplemente a los creyentes de mayor edad. Pero también es una referencia al respeto que se debe a quienes son mayores de edad, como Dios lo había establecido en la ley. Podemos encontrar exhortaciones y ordenanzas en Levítico 19:32. El respeto también alcanza a la familia en la relación paterno-filial. El hecho de que toda la Iglesia tenga la obligación de someterse a aquellos que Dios ha puesto en autoridad sobre esta es una tarea que Pablo resalta en sus cartas. La vemos en 1 Corintios, 1 Tesalonicenses, etc. Ahí les sugiero repasar el punto en el capítulo 2. Ahora, siempre debemos recordar que autoridad no es sinónimo de autoritarismo y que la autoridad tiene límites. Tiene límites, en primer lugar, dados por Dios. Debemos también recordar siempre que las autoridades o aquellos que ejercen autoridad no es que tengan autoridad por sí mismos, sino que es una autoridad delegada por Dios. Es la autoridad delegada por Dios para los gobernantes, es la autoridad gobernada por Dios a los padres, es la autoridad delegada por Dios a los empleadores, etcétera, etcétera. Dios dio autoridad y poder a aquellas a los que les dio autoridad. Muchas veces el poder se ejerce sin autoridad. Hay veces en donde los gobernantes, sin tener autoridad para hacerlo, porque tienen el poder, lo hacen. Pero Dios mostró y dio un equilibrio, porque si bien no puede haber poder sin tener autoridad, tampoco hay autoridad si no se puede ejercer el poder. Muchas veces hay quienes tienen autoridad, pero no tienen el poder para hacerlo. En ese sentido, siempre debemos tener en cuenta la enseñanza del Nuevo Testamento en que la autoridad tiene límites y que el primer límite que tienen los que ejercen autoridad es que estén dentro de los patrones, de los propósitos y de las ordenanzas que Dios ha dado para el ejercicio de esa autoridad. Cuando la autoridad se ejerce en forma extralimitada a los patrones que Dios nos manda, se convierte en autoritarismo. Y el autoritarismo siempre es rechazado, aún en la Iglesia. Ahora, hay un primer límite que debemos tener conciencia que existe, que no siempre debemos obedecer. Hay circunstancias en las cuales el creyente debe desobedecer. Cuando quienes detentan la autoridad ejercen un autoritarismo y exceden los límites que Dios ha puesto y prohíben lo que Dios pide y mandan lo que Dios prohíbe, la obligación del cristiano no es obedecer, es rebelarse. Ahí podemos entrar en discusión los medios de la rebelión, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Aquí también se han dado extremos en las teorías en cuanto a la rebelión. No vamos a entrar en eso porque si no nos vamos a demorar mucho. El apóstol en
en el versículo 5, la segunda parte, y en la tercera parte del versículo dice, revístanse. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Tanto para la generación de los mayores como para la generación de los más jóvenes, la humildad debe ser un sello en la vida cristiana. La sumisión que Pedro demanda a los jóvenes es como se aprecia en la frase, extensiva a todos, porque es una expresión de humildad. La palabra que se utiliza para expresar la idea de revestirse es muy insólita. El término griego traducido revestíos literalmente significa atarse algo encima. Los esclavos en esa época, en el mundo greco-romano, acostumbraban a anudar un pañuelo o un delantal blanco sobre la ropa para distinguirse de los hombres libres. Era una señal de que eran esclavos o eran siervos. La sugerencia es que los cristianos deben atar a su conducta la humildad de modo que se pueda reconocer. Así como el pañuelo permitía reconocer a un esclavo de uno libre, la humildad del cristiano debe exteriorizarse. Posiblemente Pedro estuviese pensando en el ejemplo de Jesús cuando se ciñó la toalla para lavar los pies de los discípulos. ¿Recuerdan el aposento alto? Es interesante el comentario que hace Barclay en su comentario de 1 Pedro. Dice Barclay, sucede que la misma palabra, obviamente en griego, se usa también para referirse a otra clase de ropa. Significa, en este otro caso, vestirse con una especie de estola larga, flotante, que era señal de honor y preeminencia. De manera que para completar la metáfora tenemos que poner juntas ambas figuras. Jesús vistió una vez el delantal del esclavo y desempeñó la más humilde de todas las tareas. Igualmente nosotros debemos en todas las cosas revestirnos del delantal de la humildad y servir a Cristo y a nuestro prójimo. Y ese mismo delantal de la humildad se convertirá para nosotros en vestimenta de honor, porque aquel que es siervo de todos será también el mayor en el reino de los cielos. Esto es lo que expresaba Barclay. Ahora, ¿qué es la humildad? A ver, ¿qué opinan? Humillarse. Humildad es lo opuesto a la soberbia. Vendría a ser, ¿no? El ser soberbio. No querés perdón, Marta, sí. No, perdón. Creo que tiene que ver un equilibrio. O sea, a veces está en la falsa humildad, ¿no? Pensar que soy un pobrecito. Yo creo que es tener la capacidad de saber lo que soy, reconocer lo que soy, pero también reconocer que tengo limitaciones y necesito saber. Sí. No soy ni mejor, ¿no? Ni peor que otro, ¿no? Esa creo que es un equilibrio en lo que uno tiene que... La definición es eso que dice ella. Justamente dice, No, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo a ese conocimiento. Eso dice el diccionario. No querer sobresalir, ponerse, por más como dice Silvia, que uno puede tener algunas cualidades especiales dadas por Dios, no pensar que estoy por encima del otro, saber reconocer que soy como uno más, más en la casa de Dios, ¿no? Que somos todos hermanos, y mantenerse en ese perfil, ¿no? De no querer agrandarse o envanecerse, como decía Marta. Bien. Sí, porque la soberbia es lo contrario a la humildad, ser soberbio, en creerse que uno es más que otros o conocer más que otros y hacerlo valer a los demás. ¿No? La humildad es saber que el otro tiene importancia delante de Dios y somos, pero no perder
El conocimiento del yo, de lo que uno es. Y lo valioso que Lo somos. valioso que No irnos al otro extremo como la de así. Bien, vamos a tratar de redondear. La palabra en griego que se utiliza tiene la connotación de aquello que es bajo y no se levanta de la tierra. Aquí la palabra humildad significa autodegradación. Describe la actitud de quien sirve voluntariamente, aún en las tareas más bajas, es decir, lo que diríamos las tareas más humildes. En los tiempos del apóstol, la humildad no era una característica admirada en el mundo greco-romano. La humildad, la mansedumbre, eran todos conceptos que surgen con fuerza a través del cristianismo, no en el mundo en el que el cristianismo se desarrolló. Se veía como un distintivo de debilidad o cobardía para ser tolerada únicamente en la involuntaria sumisión de los esclavos. Es decir, los esclavos no tenían más remedio que ser humildes dentro de este concepto. Jesús invita a sus discípulos a aprender de él la humildad. La humildad, que es una de las mayores virtudes cristianas, junto con la compasión, la amabilidad, la bondad y la ciencia, se manifiesta cuando consideramos a los otros mejores que nosotros mismos. Siempre recuerdo la lápida de administración, que había sido gerente de grandes empresas, era un management. Decía, aquí yace uno que supo tener debajo de sí a personas mejores que él. Y creo que esa es una clave del liderazgo, buscar siempre a las mejores personas, los más dotados, los más dedicados, aunque como líder me superen en algunos aspectos, porque el liderazgo no implica hacer todo, sino hacer que los otros hagan lo mejor para lo cual están dotados. Ese es un concepto que... Pensar esto en lo que dijo Jesús a los discípulos. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. O sea, Sí. él se puso en esa actitud de servir, ¿no? Pensando que él quizás tenía toda la autoridad, el poder, como lo veníamos viendo, pero él no usó de ese privilegio, sino que se puso en uno que sirve. En un librito sobre liderazgo, creo que fue este hermano Escobar, dijo, la grandeza en el reino de Dios se mide con la vara del servicio. La Biblia también advierte en contra de la falsa humildad, que tiene apariencia de sabiduría y que demuestra en un despliegue de pseudo adoración. Humildad que no es otra cosa que hipocresía. Para reforzar su exhortación acerca de la humildad, Pedro apela una vez más a las Escrituras, citando el libro de Proverbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es posible que este texto circulara en la sinagoga y en las iglesias como un dicho proverbial, ya que también Santiago en su carta lo cita. No vale la altanería ni la arrogancia con Dios, porque, dice el Salmo 18, tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Como dice el profeta, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios se opone en resistencia al activo. La idea de la cita bíblica es que Él se pone en formación de batalla contra el arrogante. Aquellos a quienes Dios resiste se les llama soberbios. Este adjetivo tiene varios significados. Puede ser soberbios, orgullosos, arrogantes, insolentes. Son aquellos que por orgullo personal se consideran a sí mismos como superiores y se colocan por encima de los demás. Es necesario recordar que antes del quebrantamiento, nos dice el escritor de Proverbios, es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu.
Dios, que resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. El adjetivo utilizado para referirse a los humildes tiene la connotación de aquellos que es bajo y no se levanta de la tierra. Son aquellos que sin fuerzas propias solo confían en Dios y se someten incondicionalmente a Él. Son aquellos a quienes Jesús llama pobres de espíritu, en las bienaventuranzas del Sermón del Monte. El Señor pensaba en quienes son pobres porque no tienen absolutamente nada. Saben que no pueden alcanzar nada por sus fuerzas y dependen absolutamente de Dios para su cuidado, liberación, provisión y sustento. Y esta debe ser una característica que muchas veces la asociamos con gente de bajo nivel intelectual, pero es una característica que debería ser sobresaliente en aquellos que son dotados con talentos y con dones sobresalientes. Aquellos que tienen dones y talentos que sobresalen son los que tendrían que ser más humildes, más dedicados a esperar en la acción de Dios que en sus propias fuerzas, aún teniendo posibilidades personales. Eso también te libera mucho de la competencia, te libera mucho de el egoísmo, de pensar que vos sos lo máximo, de que vos tenés toda la verdad. Yo recuerdo al profesor excelente que ustedes seguro, los que han estudiado, Mervyn Brenneman, era todo un conocedor, sobre todo del Antiguo Testamento, y nosotros tuvimos como profesor. Y recuerdo que una vez Gustavo había presentado todo un trabajo y lo había tenido que exponer delante de la clase, y él tenía unas manos gigantescas, un americano, venía de los menonitas, tenía esa humildad. Era un hombre que tenía todo el conocimiento, pero una humildad frente a la clase, y él se sentaba y escuchaba lo que nosotros decíamos. Y lo escuchaba pero atentamente, y nunca despreciaba, ¿no? Sino que si tenía que hacer alguna corrección, lo hacía con una altura y un amor. Y me acuerdo que hasta Gustavo le dijo, bueno, ponía la cara así, no las manos así. Sí. Hay un refrán que dice que muchas veces el alumno supera al profesor. Estamos casi pero decirlo así, que éramos jóvenes estudiantes de la palabra, y sin embargo esa humildad que el tipo había hecho la Biblia, creo que de Caribe. La Biblia Caribe, con las notas del Antiguo Testamento. Era erudito en hebreo, en griego. Brenneman fue maestro en la iglesia de la Lucila. Era miembro. Y un hombre de oración, y una vida que llevaba la palabra. Y como dice Nora, ¿no? Reflejaba la mansedumbre. Pues tenía, no sé, las características de su cara, sus poses. Mervyn Brenneman, un gran teólogo fue, que como dice Marta, lo tuvimos como, era miembro de la iglesia de la Lucila. Era miembro de la iglesia de la Lucila. Y él tradujo o dirigió la traducción de la Biblia de Editorial Caribe, una traducción que se hizo del griego y del hebreo. Volviendo al tema de la soberbia, estaba pensando que hay un componente que no se toma en cuenta, que no lo toma en cuenta acá Pedro, ¿no? Pero que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que es el tiempo. La promesa es real, Dios resiste el soberbio, ¿no? Pero a veces el soberbio sigue en el poder, aunque a nosotros nos parezca que Dios tiene que obrar ya, obrando esa resistencia, ¿no? Ah. Pero los tiempos de Dios son distintos, ¿no? Ahora la promesa es real, y eso es lo que tenemos que adoptar y creer y basar siempre en nuestra vida, ¿no? Debemos esperar en Dios. Dios tiene sus tiempos, ¿no? Como decía el pastor en una de las últimas meditaciones que hizo. Y debemos esperar en Dios primero porque Él es fiel en el cumplimiento de su promesa. Pero además, Dios sabe que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Porque está en su palabra. Es decir, como vamos a ver, Dios no va a extender más allá
de nuestras posibilidades, de nuestras necesidades. Él va a obrar para nuestro bien, aunque obrar para nuestro bien significa esperar mucho tiempo. Y a veces son años, a veces son lustros, y a veces es mucho más tiempo. O como nos dice el Nuevo Testamento, que la ven a la promesa saludándola de lejos y ahí quedó. La saludaba de lejos y no sé, acá en este mundo no se cumplió, pero Dios sabe. O la Claro. verán otros. O la verán Seguro. Pensé que Claro. Argentina quiere Los que vengan atrás. Espera. Argentina Sí, parece que levantó un, la mano. ya vi. Un momentito, Jorge. Ahora, respecto de las promesas, hay que tener en cuenta que debemos saber interpretar las promesas, porque no todas las promesas del Señor Jesús, como dice el himno, se han de cumplir en mi vida. Hay promesas que están dadas en un contexto que yo no me la puedo apropiar porque estaría fuera del contexto en el que la promesa fue dada. Jorgelina. Escuché de un pastor de Estados Unidos hace muchos años hablando de la humildad, ¿no? Y el orgullo y todo eso de los temas que estamos hablando. Y dice que muchas personas hablamos de la humildad, pero no somos humildes. Entonces es como que decir, estoy orgulloso de mi humildad. Y ahí lo dice todo, ¿yo? Claro. Eso quería decir. Y también tenemos que, muchas veces se asocia humildad con pobreza, y no es así. Hay ricos que son humildes, y hay pobres que no lo son. Eso es también un detalle que debemos tener en cuenta. El Señor pensaba en quienes son pobres porque no tienen absolutamente nada y dependen de Dios en su totalidad. David, ese gran líder del pueblo, nos dice, este pobre clamó. David se considera pobre en esas circunstancias. Y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahí veo manos. Sí. Dos experiencias con la humildad que me tocó vivir. Yo fui supervisor en una fábrica y estando de supervisor, en los años 80, me convertí. Grande, no de niño como cuentan muchos, sino grande. Claro. Y hablando de ese tema de la humildad, un hermano en la otra iglesia me dijo, tenés que ser manso, pero no ganso. Muy bien. Buen consejo, buen consejo. Y bueno, y ahí me explicó él, ¿viste? Dice, sí, manso tenés que ser. Porque yo empezaba los caminos, pero no ganso. Y luego me tocó, porque fui árbitro de fútbol también, entonces yo oré al Señor mucho, si yo podía seguir, porque mal te llaman, ahí viene el pastor, que decían él, los jugadores, ahí viene el pastor, pero nada que ver, yo recién comenzaba, y también apliqué eso de manso pero no ganso, porque en el fútbol es muy difícil. Decir, por favor, no se empuje, no se toque. Está la amarilla, está la roja. Dice, vos usá todo lo que tenés con autoridad. Con autoridad, pero no te sobrepases. Claro. Era otro también que me aconsejó porque yo recién comenzaba el camino, pero yo estaba en todo eso. Y él me decía, no, el hecho que estés ahí, vamos a orar a ver si Dios quiere que vos sigas y seguí. Y seguí hasta casi 60 años y seguí en Córdoba, seguí. Y seguía hablando, seguía comentando y todos me escuchaban, pero dentro del campo de juego no se puede ser así tan blandito, digamos, ¿no? Tiene que ejercer la autoridad. Mano dura. Pero tranquilo, ¿no? Tranquilo porque nunca me sobrepasé, Sí. pero siempre decimos respetar. Sí. Esas eran las dos experiencias que me tocó vivir. Claro. Hay una frase de Stott en uno de sus libros que no recuerdo cuál es, que dice que el cristiano debe ser manso, pero no un felpudo. Ah, No, pero-
Bien, la gracia que Dios da a los humildes en el texto de Proverbios es tanto una provisión espiritual como material. Pero en la cita de Pedro tiene un alcance mayor en consonancia con la enseñanza de Jesús. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El Señor enseña también las consecuencias que acarrea la conducta del orgulloso, del que se enaltece a sí mismo, es decir, el que busca la atención y las alabanzas humanas, como era el caso de quienes querían enseñorearse es decir, los falsos maestros que querían estar por encima de la congregación. En el versículo 6 dice, humíllense o humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte al debido tiempo. En otras veces dice, cuando sea el tiempo. Humíllense. Estoy en la página 229. Aquí tenemos otra exhortación en la serie de instrucciones que encontramos en esta última parte de la carta. Este versículo tiene que ver con el precedente. Así lo indica Pedro al utilizar el adverbio pues. En el versículo 5, Pedro exhortaba a los destinatarios a que sean humildes los unos con los otros, pero en este versículo los anima a ser humildes frente y para con Dios. Humíllense. ¿Qué quiere decir el apóstol con esta palabra? Él quiere que los lectores se sujeten a Dios de tal manera que pongan toda su confianza solamente en Él. Humillarse aquí tiene que ver con subordinación y sujeción, de modo que el cristiano debe vivir sujeto a Dios dependiendo de Él en forma íntegra. Bajo la poderosa mano de Dios, la frase es muy típica del Antiguo Testamento. Es la expresión que pone de manifiesto la soberanía divina en acción, que toma parte de la experiencia de su pueblo. Dios cumple siempre sus propósitos, sean manifestados en victorias visibles o en aflicciones y pruebas que Él permite, como ocurrió en el caso de Job. ¿Para qué los exalte a su debido tiempo? El cristiano debe esperar el tiempo de Dios, como lo decíamos antes. La humildad es la forma de vida del creyente, pero eso no elimina que pase por pruebas y por angustias. Debido a las pruebas que a los lectores les tocaba sufrir, había verdadero peligro de que perdieran el valor para perseverar. Si bien Dios no va a probar a los creyentes más allá de su capacidad, ellos se dan cuenta que la fortaleza humana tiene límites. Por lo tanto, Pedro alienta a sus lectores y les dice que Dios responde a su humildad con exaltación. Y el Señor sabe cuáles son los límites de cada uno. Es necesario aclarar que aunque Pedro enseña a los creyentes a buscar la humildad para que Dios los exalte, él no está promoviendo un sistema de méritos. Así es. Lo que Pedro enseña es que los creyentes deben confiar completamente en el Señor. A pesar de que algunos autores han sugerido, por ejemplo, Kistemaker, que en el comentario de 1 Pedro, que esta exaltación podría ser una referencia a la gloria final, en la consumación de los tiempos, la gloria escatológica cuando el Señor Jesucristo regrese. Pero la frase griega enkairó es literalmente a tiempo. Esta es la interpretación de otros autores. Es mejor interpretar esto como el tiempo señalado, o como dice la Reina Valera, cuando fuere tiempo, cuando llegue el momento oportuno, es otra traducción, en que el Señor libra de la dificultad a los creyentes humildes y sumisos. Es decir, en estas circunstancias actuales, cuando el tiempo del Señor se defina, no tendremos que esperar para que el Señor nos exalte en la eternidad. Versículo 7. Echen sobre Él la ansiedad, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice la Reina Valera. De todas las religiones del mundo,
Solamente la fe judeocristiana enseña que Dios se ocupa de sus hijos. Esto es un detalle muy interesante. Posiblemente Pedro tuviera en mente las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, donde enseñó sobre las preocupaciones e inquietudes en la vida del creyente. El Señor insiste sobre la necesidad de descansar confiadamente en quien tiene la solución y provisión para las necesidades presentes y futuras. Así les exhorta diciéndoles literalmente, por lo tanto, no se angustien, como está en Mateo 6:34. Sin duda los salmos de David son la fuente de este pensamiento del apóstol. Dice el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, porque no dejará para siempre caído al justo. La ansiedad de David provenía de los ataques de un amigo, una prueba difícil de soportar, pero extrajo de este salmo la enseñanza para instruir a los creyentes en todo tipo de tribulación, a fin de seguir el ejemplo de David y entregarse por completo al cuidado del Señor. Pedro utiliza el verbo echar. En griego significa lanzar algo sobre algo o sobre alguien. El tiempo del verbo en el original da a entender que es una única acción, no es algo que se suceda. La palabra griega traducida como ansiedad, en distintas versiones, significa ser tirado en diferentes direcciones. La ansiedad tiene un efecto debilitante en nuestras vidas y es el resultado de una falta de confianza y de certidumbre. Palabra esta que puede incluir todo desagrado, desánimo, desesperación, duda, dolor, sufrimiento o cualquier otra prueba que el creyente esté enfrentando. Por lo tanto, Pedro nos exhorta a echar nuestras preocupaciones, como dice la versión Dios habla hoy, sobre Dios y confiar en Él. El verbo echar entonces en la enseñanza del apóstol es la acción de esforzarse por alejar algo lejos de nosotros. Describe la acción deliberada. Una vez que hayamos arrojado de nosotros nuestras ansiedades, aunque no nuestras dificultades, sabemos que Dios se ocupa de nosotros. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la promesa de Dios de preocuparse por nosotros es cierta y es fiel. Podemos ver en Deuteronomio y en Hebreos. Llegando ya al versículo 8, Pedro exhorta una vez más, practiquen el dominio propio. Ya lo habíamos visto en una clase anterior. Las exhortaciones del epílogo de esta carta apenas parecen estar relacionadas. Pedro salta de un tema a otro, la sumisión, la humildad, la sobriedad. Sed sobrios, practiquen el dominio propio. 3 veces en esta carta Pedro exhorta a los lectores de la misma a tener dominio propio. En el capítulo 1, en el 4 y en el 5. La palabra griega nefo, como en español puede significar en el sentido literal que deben abstenerse de embriaguez, es decir, de embriagarse. Y también puede significar que deben ser constantes, perseverantes y firmes en su pensamiento. El apóstol exhorta a que tengamos la mente clara y el juicio sano, equilibrado y sólido. Pedro está apelando a sus lectores para que mantengan la estabilidad esencial del hombre que sabe en lo que cree. El dominio propio en un hombre es su capacidad de observar la realidad con una mente clara. Describe a la persona que controla su modo o manera de hacer algo. Incluye ordenar y equilibrar asuntos importantes de la vida, lo que requiere disciplina en la mente y el cuerpo, y evita las atracciones embriagadoras del mundo. Y en la segunda parte del versículo 8, Pablo habla de la vigilancia, y manténganse alerta. El versículo 8 se refiere a 2 características, el dominio propio y permanecer alerta, que indica un estado de vigilancia y preparación.
La misma característica vimos en el punto anterior es la capacidad de observar la realidad con una mente clara. Describe a la persona que controla su modo o manera de hacer algo. La segunda característica revela la prontitud para responder a las influencias externas. La razón de que los cristianos deben cultivar las anteriores actitudes de sumisión, humildad, confianza y dominio propio es que enfrentan la oposición feroz y tenaz e implacable de Satanás. El peligro procede del adversario, que es el diablo. El sustantivo antidicos, adversario, es un término usado para referirse a uno que acusa en un proceso judicial. Un fiscal, podríamos decir, en la actualidad. Así como de todo tipo de enemigo que sea agresivamente hostil. Esa es una de las perversas ocupaciones del diablo. Por permiso de Dios, tiene acceso a un determinado lugar celestial, desde donde ejerce el diabólico ministerio de acusar a los hermanos. Esta enseñanza es tan antigua como el más antiguo de los libros de las Escrituras. ¿Cuál es el más antiguo de los libros de las Escrituras? Usted dice que Job. El Job. Escrituras donde manifiestamente se presenta como acusador de los hermanos. Satanás ejerció este oficio infame con relación a un hombre de quien el Espíritu testifica que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Contra quien presentó acusaciones ante Dios. Así también se enseña en relación a otros hermanos en la esfera de la fe a lo largo del tiempo. Esta es la advertencia de Pedro a sus lectores en este versículo. Las acusaciones de Satanás tienen que ver con los pecados y fracasos ocurridos en la vida de los creyentes. No son tanto acusaciones calumniosas o medias verdades que nos sirven delante de Dios, que conoce el interior y los corazones y sabe la verdad íntima de cada uno, sino las acusaciones realmente fundadas en razón de los fracasos espirituales y las caídas en el camino del creyente. Es decir, muchas veces Satanás no inventa situaciones para acusar a un creyente. En ese sentido no es mentiroso, sino que lo acusa fundándose en hechos reales, en pecados reales, en situaciones reales cometidas por ese creyente, delante de Dios. Porque como dice el autor, delante de Dios algo infundado no tendría sentido. Pero sí cuando dice, fulano de tal hizo tal cosa, yo lo acuso, y eso es verdad, y es una realidad. También en la consejería pastoral se nota mucho cuando la misma persona se acusa y no se da pausa en esto. Y eso también es opresión del enemigo. Por ejemplo, en intercesión, ayer hablé con la chica y decía, ¿no?, que muchas dicen, ay, pero yo antes tenía tiempo de estar 2 horas leyendo la Biblia, alabando a Dios, y lo que, claro, el ritmo se ha acelerado de vida. Y pretenden que en este tiempo tener la misma experiencia de antes. Y como no lo logran, no digo el ministerio, sino en general, las personas, los creyentes, como no lo logramos, nos cargamos y nos sentimos culpables. ¿Y quién está atrás de todo eso? Porque el Señor no nos pide, o sea, a veces nosotros nos cargamos con mayores exigencias de las que Dios necesita para tener comunión conmigo. Sí. Él es mi compañero fiel, está conmigo en todo momento y yo lo alabo y lo bendigo estando en la calle. No necesito manifestar 2 horas de lectura de la Biblia, que está buenísimo, que lo puedo hacer, pero eso trae acusación y culpa y después nos sentimos, venimos a la iglesia como pollito mojado. No, Claro. Si Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro proveedor, ¿cómo no voy a alabarle? Por todo eso va robando el gozo de la salvación y eso es producto de la acusación. Exacto. Es decir, Dios declara justificado para siempre al pecador que cree en Cristo, pero eso no significa que Dios pase por alto el pecado de los suyos. Sin embargo, por la obra expiatoria y redentora de Cristo en la cruz, cancela la responsabilidad del creyente habiendo sido llevados por Jesús, su sustituto vicario. Los pecados, tantos pasados, presentes y aún los futuros del creyente,
declarándolos justificados ante Él, por lo tanto, exentos de toda responsabilidad por el pecado. Satanás acusa a los hermanos haciéndolos con todo derecho, ya que la paga del pecado es la muerte, pero el creyente tiene un abogado permanente ante las acusaciones del adversario. Ya en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor se colocó como abogado al lado del sumo sacerdote Josué. Esto se encuentra en el libro de Zacarías. La forma de actuar del adversario es propia de un león. Anda alrededor, literalmente ronda, buscando el punto más débil o desprotegido para acabar con la presa. Así respondió a Dios cuando le preguntó de dónde venía, y Satanás le contestó de rodear la tierra, en el libro de Job. Ese es el método que utilizó con Job. Le estuvo dando vueltas sin encontrar el punto para atacar, por lo que incitó a Dios contra Job. El propósito de Satanás es claro, buscando a quien devorar. Devorar tiene el sentido de tragar, haciendo hincapié en el objetivo final. No para herir, sino para destruir. Esto es derribar espiritualmente al creyente y hacerlo fracasar en su relación con Dios y en su testimonio. Equivale a hacer fracasar al cristiano. De ahí la exhortación del apóstol a la sobriedad y la vigilancia. Más adelante voy a saltear una parte y vamos a ir al versículo 9 porque quiero dejar en claro un tema. Habla de la resistencia. Pedro continúa resistiéndolo, manteniéndose firme en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Versículo 9. El apóstol llama a sus lectores creyentes de todos los tiempos a resistir al diablo. Al cristiano, y esto es algo que debemos tener muy en cuenta porque han rondado alrededor nuestro muchos conceptos erróneos. Al cristiano no se le llama a derrotar a Satanás o a atarlo. Hay un concepto que el autor MacArthur creo que aclara con mucha precisión. MacArthur dice, contrario a lo que algunos enseñan, la Biblia en ninguna parte manda a los creyentes a atacar al diablo o a los demonios con oraciones y fórmulas, ni atar al diablo. Quienes necesariamente participan en inútiles esfuerzos de hablar con Satanás, quien de todos modos no es omnipresente, de ordenarle o rechazarlo a él o a otros demonios, están confundidos y equivocados en cuanto a sus poderes como cristianos. Muchas veces hemos escuchado a muchos predicadores y muchos que han hecho uso del púlpito, del micrófono, echar a Satanás. Había un cantito que nos demuestra que muchas veces cantamos cosas que no tienen mucho sentido, que decía que le pisamos la cabeza a Satanás. ¿Se acuerdan del corito ese? Bueno, como dice MacArthur, en la Biblia no está indicado en ningún lado que el creyente tenga ese poder de enfrentar. En primer lugar, cuando a veces en un culto dice fuera Satanás, Satanás no está en todos lados. Satanás puede estar en un lado, no es omnipresente. Además, yo no sé cuál sería la reacción de un creyente si enfrentara a Satanás. Eso lo vamos a estudiar un poquito más profundamente cuando analicemos la carta de Judas, cuando el arcángel Miguel lucha con Satanás por el cuerpo de Moisés. Miguel con todo el poder, porque sería el jefe de los ángeles, de las huestes celestiales, enfrenta a Satanás y le dice, no lo insulta, no le patea la cabeza, no le dice que se vaya, le dice, el Señor
te reprenda. Es decir, que tenemos que ser muy cuidadosos, porque muchas veces le damos a Satanás valores, situaciones, atributos que no tiene. Y uno de ellos es la omnipresencia o la omnisciencia, porque eso únicamente son atributos de Dios. Algunos me dirán, sí, pero en Romanos 13 creo que dice que Satanás estará bajo nuestros pies. 13, no recuerdo el versículo, pero nos olvidamos de la primera parte del versículo, que dice, Dios pondrá bajo tus pies, dirigiéndose a los creyentes, dentro de poco a Satanás. No, es que yo voy a buscar a Satanás para pisarlo. Sí, hermanos, este es un tema que en la clase próxima se va a aclarar un poco más.